tardes a todos. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Vamos a hacerlo breve lo que es la presentación, aunque hay una parte imprescindible que a mí siempre me gusta, además lo tengo que decir, y en esta ocasión de manera especial, que es leer el currículum del ponente inaugural, porque además de que eso lo merece, de esta forma pues vamos a ver de lo que es capaz un hombre de ciencias, iba a decir. Yo es que tengo mucha envidia porque soy de letras y normalmente estas cosas no se nos dan muy allá. Así que haré la lectura de su currículum. No sin antes, y os pido pues vuestra paciencia solamente para emplear un minuto en dar otra vez las gracias a Caja Círculo, porque es la 7ª ocasión en que acoge fenomenalmente pues el interés de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales por instituir, por celebrar, por realizar unas jornadas que tienen pues un título que lo define todo, jornadas de interés social. De verdad que lo son, y todos los años lo dedicamos a algún colectivo que tiene alguna necesidad especial de volver a sensibilizar, de volver a concienciar, de volver a llamar la atención de todos nosotros, y de esa forma nos ponemos a trabajar. Por lo tanto, muchísimas gracias, señor vicepresidente, por toda la colaboración que han tenido. No vamos a repetir, porque todos lo sabemos que es cierto que es un momento especialmente delicado. Por eso, 1000 gracias más, de verdad, y por la colaboración personal, que debo apuntarlo, de don Emilio de Domingo y de don Pedro Torrecilla, porque han estado pendientes en todo momento de hacer que estas jornadas tuvieran el toque que creo que tienen todos los años. Yo tengo que decir que personalmente me encanta celebrar este tipo de jornadas y me supone personalmente muchísima ilusión, porque creo que son buenas, porque creo que llegan a la gente, y porque todos los años tenemos pues una participación muy especial, muy diversificada, y que tiene que ver con los propios colectivos. Luego, no son jornadas, lo he dicho otras veces, que se hacen sobre un papelito pensando, bueno, pues cómo pueden quedar, sino que nos sentamos a la mesa con las personas, con los colectivos, se diseñan con ellas, para ellas, y yo creo que tiene todo su sentido en esa planificación y en ese diseño. Por supuesto, y no lo voy a repetir porque lo ha detallado perfectamente bien el señor vicepresidente de Caja Círculo, todo lo que tiene que ver con todas las entidades que han colaborado, con todas las que van a estar entre esta tarde y el día de mañana, y la colaboración personal, que ya me perdonaréis, siempre lo digo, de José Ramón Estebanez, porque nos ayuda mucho siempre y a mí me quita mucho trabajo, pero bueno, creo que estará por ahí atrás, no le veo, pero creo que está por ahí. Bueno, pues vamos a dar paso a la primera ponencia, que para mí es un placer poder tener la ocasión de presentar. Como creo que él está muy, no digo harto, porque además hemos tenido ocasión de conocernos durante la comida, y aparte de ser una persona estupenda, porque se nota que es más bueno que el pan, pues creo que tiene la virtud de estar contento con toda su etapa laboral, profesional, personal. Eso se nota en las personas. Cuando hablas con la gente te das cuenta hasta qué punto uno, bueno, pues pasa más de puntillas por cierta parte de su vida y otros están más contentos con todo. Esto es así. En el caso de don Miguel Ángel Valero Diuá, pues, o Duboy, que si lo castellanizamos va a sonar diferente, pero va a significar lo mismo, nos encontramos pues con una persona muy conocida, que lo cito al principio, y luego ya nos dedicamos a lo que él realmente ha venido aquí. Todos lo conocen porque fue una persona muy querida para todos nosotros en España desde la serie Verano Azul. ¿Os acordáis? Bueno, es que han llovido muchos años y entonces, como me parece que me he hecho mayor muy rápido, pues tampoco quiero hacer cálculos. Él está como siempre, si le veis la cara, la misma de siempre. Y en Verano Azul, pues él interpretaba, y es verdad, él interpretaba a un personaje muy querido que era el Piraña. Y bueno, pues él nos contaba antes cómo nunca ha dejado de tener esa vinculación con el mundo del teatro, de las artes, de la televisión, el cine. Hizo más cosas, porque siempre nos hemos quedado con Verano Azul, hizo más cosas después. Y bueno, pues es un hombre que en ese sentido, bueno, pues tiene su cosita ahí metida como artista, ¿no? Pero bueno, hoy está con nosotros como ingeniero y tiene un currículum tremendo que él pues, nos ha hecho el enorme favor de resumir, y yo le voy a dar lectura, es breve, pero hay que leerlo. Miguel Ángel Valero, no digo la fecha de nacimiento, lo digo porque si quiere que lo diga él, pero más joven que yo, evidentemente. Es doctor ingeniero de telecomunicación de 2001 por la Universidad Politécnica de Madrid, recibiendo en 2002
el Premio Nacional a la Mejor Tesis Doctoral en la 22 convocatoria del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. En junio de 2003 se incorporó como profesor titular interino al Departamento de Ingeniería y Arquitecturas Telemáticas, se conoce con el nombre de DIATEL, en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Y desde el año 2007 es profesor titular de universidad por concurso en el área de conocimiento de Ingeniería Telemática. Entre 2004 y 2008 acepta el cargo de subdirector de investigación y doctorado de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación y desde 2006 hasta el año 2012, es decir, hasta la actualidad, ha sido presidente electo de la comisión de doctorado de la misma escuela universitaria dentro de la Politécnica. En junio de 2011 fue elegido, cargo que mantiene en la actualidad, si no me equivoco, como director del mencionado organismo unidad DIATEL, recuerdo, Departamento de Ingeniería y Arquitecturas Telemáticas. Su actividad investigadora se inicia en 1995 en el grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Politécnica de Madrid, incorporándose en 2005 como miembro fundador al Grupo de Sistemas Telemáticos para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, en el cual desempeña su actividad en I+D actual, como responsable de la línea de investigación en e-accesibilidad, sistemas de telemedicina y e-salud. Confieso, antes lo he dicho a él, que ayer por la noche me tuve yo que mirar en Internet rápidamente a ver por qué había tanta E delante de palabras normales, ¿no? Antes de la salud, la E-salud. Bueno, hasta ese punto soy ignorante. Ahora ya me entero de algo más y entonces podremos saber por él un poquito cuál ha sido el desarrollo y el apoyo que ha supuesto las tecnologías de la información y de la comunicación al mundo de la salud y a la prevención y a los diagnósticos y demás, ¿verdad? Ha trabajado en 25 proyectos de ámbito europeo y nacional relacionados con el análisis, desarrollo, evaluación y provisión de sistemas de información, comunicación accesible, redes y servicios telemáticos para e-salud en funciones de coordinación, especificación, modelado e implantación de servicios de telemedicina y, en este caso, IM-Salud. ¿A qué hace referencia? A la adecuación y a la utilización de recursos móviles, dispositivos, aplicaciones móviles en el entorno hospitalario y en el hogar. Él es autor de 3 libros, ha participado en 10 capítulos de otras publicaciones, tiene otras 5 publicaciones en revistas internacionales y más de 65 comunicaciones en congresos y seminarios relacionados con las áreas de telemática, telemedicina y e-salud, discapacidad, teleasistencia y factores humanos, además de ser revisor del órgano que se supone que tiene aquí o que está formado por una serie de palabras en inglés, todas ellas facilísimas, y cuya traducción no me resulta fácil. Aproximadamente hablamos del Instituto de Ingenieros de Electrónica, más o menos, si se busca en Internet, IEEE.org, cualquiera puede tener facilidad para entender este galimatías en el que yo me he metido solito. Sus trabajos en el hogar digital accesible también de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la Politécnica de Madrid, del que es responsable, como hemos dicho, desde el 2005, fueron reconocidos en 2008 con el premio PRODIS 2008 del CERMI de la Comunidad de Madrid, por su actividad de I+D+I para personas con discapacidad. También obtuvo el reconocimiento en 2009 con el premio de la Fundación Conecta a la Universidad Politécnica de Madrid por buenas prácticas en accesibilidad global de una entidad educativa y obtuvo de nuevo un reconocimiento en el año 2011 con el premio Manos Solidarias concedido por Loterías del Estado, el Grupo Z y Cruz Roja. Fue investigador principal por la Universidad Politécnica de Madrid del proyecto TELPES, Teleasistencia para Personas Mayores Sordas, que recibió el premio Inserso Infanta Cristina, o el premio por parte del Inserso Infanta Cristina 2010, a la investigación, al desarrollo y a la innovación, y ha dirigido el proyecto ACCE Móvil, Telefonía Móvil Táctil Accesible para Personas con Discapacidad, que fue galardonado en 2011 en la 5ª edición del Premio Vodafone a la Innovación en Telecomunicaciones. Bueno, esto es un resumen. Yo no sé si no hacemos el resumen, nos tiramos toda la tarde y no sé si se me entiende algo
porque a los que tengo que pedir perdón ahora mismo es a los intérpretes de lengua de signos que gentilmente nos acompañan, primero por mi forma inaudita de hablar y luego porque el texto que he leído pues no es fácil de andar transcribiendo a la pantalla, así que ya lo siento, para otra vez lo intentaremos mejorar. Y gracias por el esfuerzo que desarrolláis, claro. Por supuesto, en su labor de profesor ha impartido asignaturas tanto en grado como en posgrado, hablando en grado de programación, fundamentos de telemática, proyectos, comunicaciones móviles, transporte de datos, las TICs y el desarrollo humano, hogar digital. En posgrado ha impartido también conocimientos sobre sistemas de e-salud y telemedicina, servicios para la sociedad de la información, ingeniería clínica, las TICs y la vida independiente. Si tiramos del ovillo únicamente, y con esto termino, es obvio que no solamente tenemos un ingeniero delante que se ha tomado su tiempo en estudiar y en aprender muchas cosas, sino que de alguna manera, que después yo creo que le preguntaremos, ha encontrado la forma de interesarse tremendamente por la salud y por las personas con discapacidad. Y bueno, esa conexión la vamos a ver a lo largo de su exposición y, como digo, en el probable turno de ruegos y preguntas o de intervenciones que podamos tener después de su intervención. Como digo, yo le debo agradecer muchísimo la disposición que ha tenido, el haber venido a Burgos en un día así entre semana raro, con una helada que hemos tenido esta noche tremenda, y que yo creo pues que nos va a satisfacer como ponencia inaugural suficientemente para coger carrerilla y no faltar ni a la mesa redonda que hay después, que es interesantísima, ni a las jornadas de mañana por la mañana y mañana por la tarde. Gracias a las nuevas tecnologías hemos sacado una foto de todos mientras entrabais, con lo cual mañana no puede faltar nadie, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas gracias y le vamos a recibir con un aplauso en Burgos para demostrarle que hay también calidez por aquí. Pues muchas gracias, Ignacio, por tu cariñosa presentación y gracias a Caja Círculo, gracias también, por supuesto, a la Junta de Castilla y León y gracias a todas las personas que han contribuido a la organización de estas séptimas jornadas y gracias a las personas que estáis hoy aquí presentes y a todos los que están por Internet usando las nuevas tecnologías. Cuando preparaba esta ponencia titulada Retos de las TIC accesibles para todos, pues me fijé enseguida en el cartel de las jornadas y a mí me gusta hacer sudokus y me encontré en un sudoku muy original en el que, además de verlo con números, pues lo vemos con esos dibujitos o simbolitos que también se llaman a veces pictogramas y de alguna manera pues están presentando que este mundo que vivimos pues ha de poder verse de muchas maneras y quizás el enfoque de la accesibilidad para todos tiene que ver con eso. Yo en esta ponencia, un tema que realmente pues podría ser amplísimo y que realmente lo interesante sería posiblemente que cada uno pues pusiera en común cuáles son sus retos, ¿no? Desde el punto de vista del uso de las tecnologías, sus retos o los de otras personas que conocen. Pero bueno, digamos que me he querido poner así en los pantalones de la niña que está de espaldas en la diapositiva, en la parte inferior así central, mirando como al futuro desde su presente y digamos que el enfoque para cada uno de nosotros, ya seamos de los que hacemos tecnología o de los que la disfrutamos o los que la sufrimos o los que la compramos o vendemos, pues sería mirar a qué se puede hacer con las tecnologías, ¿no? Y por eso en la primera parte voy a resumir lo más rápidamente posible, pero lo más claramente posible también, estas ideas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la accesibilidad y eso del para todos, y luego pues enumerar una serie de retos en la práctica para luego intentar concluir. Esta niña que vemos en la parte inferior de la diapositiva, o que digamos entre comillas audiodescribo un poco, que es una niña que está en el centro de la imagen, en una carretera un poco solitaria, como si estuviera mirando ahí al futuro, pues usa tecnología, ¿no? No sabemos si lo sabe, pero lleva unos pantalones vaqueros y lleva una camiseta y está sobre una carretera que también es tecnología. Y posiblemente no sabe que está inmersa en la tecnología, pero el hecho es que la tecnología
pues posiblemente puede aportarle algo, ¿no? Incluido esa misma raya amarilla que está en el centro, que también ha pintado alguien con alguna tecnología, ¿no? Sea una máquina o una persona, ¿no? Y entonces lo que un poco quiero decir con esto es que la tecnología, reflexionando así sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues la tecnología, para empezar, tiene una visión de aprovechamiento práctico del conocimiento científico, como dice la Real Academia Española de la Lengua. Y entonces, desde el enfoque, digamos, más social, lo que esto significa es que desde esa tecnología pues podemos hacer muchas cosas o no hacer nada, o haberla, digamos, aprovechado para el bien de alguien, unos pocos, o alguien, digamos, como más masivamente, ¿no? Y entonces esa tecnología, en el ámbito de la información y las comunicaciones, pues típicamente pudiéramos decir que sirve para, o puede servir para informar o informarnos, como cuando vemos o oímos la televisión, y también, digamos, pues nos sirve para poner en común lo que sabemos o lo que queremos, como por ejemplo puede ser el teléfono móvil. En la imagen de la derecha de la diapositiva pues hay diferentes tecnologías de la información y las comunicaciones, un teléfono fijo, un teléfono móvil, un ordenador portátil, más modernamente, aunque no está en ese dibujo que hizo algún niño, no se sabe cuándo, pues a lo mejor un tablet, me da un poco lo mismo, ¿no? El caso es que desde el punto de vista, digamos, social, pues además de esa visión más teórica de las tecnologías, pues también sirven para entretener y entretenerse, para hacer negocios, para muchas cosas, ¿no? Y la pregunta importante y no utópica sería, ¿y por qué no para construir un mundo más equitativo? Y yo creo que esto es interesante decirlo, porque cuando hablamos de tecnologías de la información y las comunicaciones hay dos enfoques. Un enfoque sería que esas tecnologías sean accesibles en cuanto a que puedan ser utilizadas por cualquier persona, con independencia de sus capacidades físicas, sensoriales, intelectuales, etc. Y otro enfoque muy interesante es que gracias a esas tecnologías, pues el mundo pueda ser más al alcance de todos. El primer ejemplo sería pues algo pues ya de hace muchos años. Las personas con hipoacusia, con limitaciones auditivas, utilizan un audífono. Si pueden utilizarlo, ese audífono pues les permite parcial o totalmente oír cosas que de otra manera no sería posible. Y luego resulta que cuando llega el teléfono móvil y lo ponen en su oreja, pues resulta que la tecnología del teléfono móvil no está pensada para poder ser utilizada con un audífono y surge un problema, digamos, tecnológico, un problema de accesibilidad muy curioso, porque el audífono, digamos que era una ayuda técnica para poder facilitar la audición, ¿no? Entonces, digamos que surgen retos permanentemente, porque las tecnologías que llegan a veces son accesibles y muchas otras no lo son, por un lado, ¿no? Entonces, las propias tecnologías han de ser accesibles y queremos que cualquiera las pueda disfrutar. Pero luego sucede también que gracias a esas tecnologías podemos hacer un mundo más al alcance de la mayoría, ¿no? Y, por ejemplo, pues unas gafas permiten, digamos, a muchas personas ver el mundo de otra manera. Y a lo mejor un teléfono móvil, dicho mucho más modernamente, pues le permiten a un amigo mío con muy poco resto visual, pues hacer a lo mejor una fotografía a un cuadro cuando va a un museo y acercárselo mucho con el zoom del teléfono móvil y poder de alguna manera pues ver algo más de lo que habría en ese cuadro, ¿no? Entonces, por un lado, desearía que ese teléfono móvil sea accesible para esa persona con escaso resto visual, pero es que además ese teléfono móvil puede hacer el mundo algo más accesible, ¿no? Entonces, este enfoque es yo creo que muy atractivo y siempre tiene como una especie, como luces y sombras, porque pues por ejemplo decimos, llega la televisión, gracias a la televisión podemos ver muchas cosas del mundo, las que nos presentan, o escucharlas, no todo el mundo, pero sí una gran parte, ¿no? Y luego resulta que llega la televisión digital. Y entonces decimos, pues hay una guía electrónica de programación que permite poder leer los contenidos de la programación de televisión. Pero luego resulta que hay personas que no pueden ver esa guía electrónica de programación y a lo mejor resulta que la única manera de conocer los contenidos de la televisión es que esa guía electrónica tuviera síntesis de voz, por ejemplo, ¿no? Y van surgiendo siempre permanentemente oportunidades y barreras. Y los retos, digamos, son aprovechar lo mejor de las tecnologías emergentes para hacer un mundo más para todos, y a la par que esas tecnologías emergentes
por sí mismas puedan ser utilizadas por cualquiera, ¿no? Pongo otro ejemplo, ¿no? Cuando llega el teléfono móvil, pues tenemos un teléfono móvil hace ya muchos años que se abre y se cierra fácilmente como un teléfono de concha, ¿no? Cuando no existía el teléfono móvil táctil, modernamente llamado smartphone. Pues a lo mejor ese teléfono, pues había personas que lo podían abrir y cerrar fácilmente y con eso pues llamar por teléfono o colgar, pero cuando llega un teléfono mucho más moderno, que para colgar a lo mejor hay que pulsar en una zona de una pantalla táctil, pues resulta que ese teléfono ya no es accesible, pero por otro lado sí permite cosas nuevas, ¿no? Entonces los retos, digamos, de estas tecnologías, que cuando decimos en este foro nuevas tecnologías, pues es en sentido muy amplio. Dentro de estas están las de la información y las comunicaciones. Cuando llegan, digamos, estas tecnologías y hablamos de accesible para todos, queremos decir, como dice en la diapositiva, que cualquier persona, con independencia de sus capacidades y también de su condición social o económica, pues pueda, digamos, llegar a disfrutarlas de alguna manera, ¿no? Esto seguro que suena utópico. No sé quién decía que las utopías están para buscarlas, aunque sea un lugar, digamos, que no existen, pero el camino de buscar esa mayor equidad social a través de las tecnologías es en el que estamos muchos implicados desde hace muchos años. Tanto es así que, por ejemplo, en el año 96, el Trade Center de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos acuña un término que es diseño para todos, extensamente conocido en el mundo de las tecnologías para las personas con discapacidad, también dicho más modernamente con diversidad funcional, y habla pues de un proceso en el que cuando se crean productos o servicios o sistemas, pues se planteen desde su creación de modo que sean utilizables por la mayor gama de posibles de personas, con distintas habilidades, como dice esta definición, y abarcando el mayor tipo de situaciones posibles. En estos dos textos que hay en esta diapositiva, la palabra persona aparece dos veces. Creo que, salvo alguna preposición, es la que se repite, ¿no? Y es que estamos hablando de personas, y esa es un poco la clave de todo, ¿no? En la parte inferior izquierda de la diapositiva, pues ahí hay digamos, uno de los iconos de tecnologías accesibles, en este caso no de la información y las comunicaciones, que sería la grifería monomando, ¿no? Se suele representar como un paradigma de accesibilidad. ¿Pues por qué? Pues porque es un aparato, una tecnología que permite fácilmente, digamos, obtener agua, que se puede manejar no solo con una mano, sino incluso a lo mejor con el codo o incluso con la boca, si está al alcance de una persona, y digamos que es muy fácil de manejar y en principio utilizable por la mayoría, ¿no? En la parte inferior derecha de la diapositiva, pues hay otro ejemplo. Una persona que utiliza una silla de ruedas motorizada y que se encuentra con que el acceso, por ejemplo, a esa estación de metro, pues es accesible porque esa tecnología, en este caso la de poder entrar en el metro, está a su altura, ¿no? Pues veía el otro día en televisión que se decía, pues en las estaciones de metro de Madrid, donde yo vivo, pues se va a sustituir tener que meter el billete por una ranurilla por un sistema, digamos, inalámbrico, en el cual pues uno lleva una tarjeta y al pasar justo al lado, o incluso más modernamente al poner un teléfono móvil, si lo tiene la persona por supuesto, pues ya digamos que puede entrar. Con lo cual digamos que las tecnologías por un lado pueden hacer el mundo más fácil, pero claro, asumiendo que son tecnologías más o menos disponibles por la mayoría de la población. No hay tecnología que se implante instantáneamente, masivamente. Y entonces, bueno, pues digamos que los que somos exigentes con esas cosas le permitimos a las tecnologías que al principio solo las tengan unos pocos, pero con la esperanza de que por cuestiones del mercado lleguen a la mayoría, pues como a la mayoría no de todo el planeta, pero sí pues ha ido llegando el teléfono, o ha ido llegando la radio, o por ejemplo en los últimos años el teléfono móvil, ¿no? O la televisión, o tantas otras cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos, ¿por qué hablamos de TIC accesibles para todos? Pues no es un capricho tecnológico en sí mismo, sino porque entendemos que es una visión que puede mejorar la calidad de vida, ¿no? Ahí están las gafas de las que hablaba hace un momento, ¿no? Y es una tecnología que me gusta mucho, pues porque las personas que lleváis gafas en este momento no sois conscientes de que las lleváis, pero anda que no son útiles, ¿verdad? Entonces, cuando la tecnología es así como tan transparente, dicho en muchos sentidos, pues la tecnología nos gusta porque promueve la autonomía personal.
no necesito que otra persona me diga lo que estoy viendo, por ejemplo, ¿no? O puedo conducir solo. Si esas tecnologías llegan a la mayoría, y eso es un reto muy importante, pues pueden ofrecer una mayor equidad social, siempre y cuando estén al alcance de cualquiera, digamos, paulatinamente, ¿no? Entonces, realmente, en esta ponencia, el reto fundamental, la visión es esa, que obtengamos esa consecuencia deseable, que tengamos una mayor inclusión social gracias a las tecnologías usadas, construidas, digamos, desplegadas de forma apropiada. De ahí una posible integración mayor del individuo, de ahí una posible mejor interacción con su entorno y de ahí pues un derecho tan legítimo, tan humano como es el de la participación en la sociedad en igualdad de condiciones, ¿no? Me acuerdo que hace unos años un amigo mío daba una conferencia sobre los temas de la casa accesible y sobre el tema de la accesibilidad de la vivienda, y comentaba que ya en tiempos de los romanos existía algún tipo de ascensor, vamos a decir mecánico, para que las personas que supongo que más mayores o con alguna dificultad motórica, pues las personas que hubieran sobrevivido, digamos, a su circunstancia de la época, pues pudieran subir al piso de arriba de una casa, ¿no? Entonces, eso ya era una tecnología de hace pues muchísimos siglos. Modernamente, pues ayudados por la energía eléctrica, pues tenemos el ascensor para subir las escaleras o para, digamos, saltar la barrera de poder subir las escaleras para alguien que viva en un piso más alto, ¿no? Pero seguimos necesitando rampas y seguimos necesitando ascensores en los que quepa cualquier silla de ruedas, por poner un ejemplo, y eso no sucede en todas las viviendas, ¿no? Con lo cual nos encontramos siempre estas luces y sombras, ¿no? Este enfoque positivo de qué bien, gracias a la tecnología es posible esto, qué mejorable, que no todo el mundo lo puede tener o disfrutar por diferentes motivos, y lo que aspiramos es a eso, ¿no? Entonces, en esta diapositiva pues he resumido o intentado resumir, digamos, como los 7 retos esperados y deseados, y para cada uno de ellos podríamos poner miles de ejemplos, y voy a intentar poner unos cuantos en función de la experiencia propia o la experiencia conocida en todo este ámbito, ¿no? Si lo miramos desde cada uno de nosotros, que también sería como mirarlo desde el punto de vista del otro, pues, por ejemplo, TIC accesibles para todos significa que satisfagan las necesidades de todos, lo cual incluiría mis necesidades y también mis expectativas, aunque también podríamos hablar de derechos. Y, por ejemplo, pues hablemos de teleasistencia, puesto que antes cuando la presentación se hablaba de TELPES, pues hace no muchos años, 3 o 4 aproximadamente, porque el tiempo pasa muy rápido, pues había y sigue habiendo una necesidad, y es que la teleasistencia no solamente la pueda, digamos, tener las personas mayores, especialmente en situación de dependencia, sino que además esa teleasistencia sea accesible para las personas mayores sordas o personas mayores con mucha limitación auditiva. Entonces, claro, nos pusimos en marcha en este proyecto que se llama TELPES, entre Cruz Roja, la Fundación Vodafone, la Universidad Politécnica, la Confederación Estatal de Personas Sordas y su fundación, Texos, diferentes entidades, para resolver este problema. No es que tuviéramos un capricho, digamos, tecnológico. El capricho que teníamos es que no por ser una persona sorda quedase uno excluido de la teleasistencia domiciliaria. ¿Por qué? Pues porque la teleasistencia domiciliaria, por poner un ejemplo, es un servicio muy valioso para promover la autonomía personal, para que una persona, si quiere, pueda, en su caso, si quiere, poder a lo mejor vivir sola, ¿no? Y que no por un motivo como tener una deficiencia auditiva, pues eso sea un motivo de exclusión, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos este contexto, nos encontramos con un amplísimo abanico de necesidades específicas que no son, digamos, necesidades extraordinarias. Antiguamente se decía necesidades especiales, ¿no? Son las, digamos, necesidades y expectativas de cualquiera que por las capacidades de cada uno o por el entorno en el que se maneja, pues no siempre están atendidas como sucedería, digamos, con la mayoría, ¿no? Y entonces resulta que sucede que usted puede tener teleasistencia y usted no, por tener una limitación auditiva. Y dices, bueno, pero el problema es mío. Pero si esto es una tecnología, ¿no se podría la tecnología hacer para que subsane este problema
pues dándome la información a través de un sistema de vibración o de luces, o con la videollamada, utilizando el teléfono móvil o el ordenador o así, pues hombre, técnicamente parece que sería viable, ¿no? Entonces, cuando hacemos investigación y desarrollo en ese sentido, pues escuchando necesidades y expectativas, pues planteamos soluciones tecnológicas, por ejemplo, en el hogar digital accesible de la universidad, validamos que son viables, mejoramos lo que podamos mejorar dentro de las limitaciones del desarrollo tecnológico y luego pues soñamos con que eso llegue a la mayoría, lo cual a veces no es solamente obviamente algo en lo que tenemos responsabilidad la universidad, sino también las autoridades privadas y públicas, la legislación, etcétera, etcétera, ¿no? Reto es que esas tecnologías sean naturales en mi contexto de uso. Abajo a la derecha de esta imagen, ahí hay lo que a lo mejor tradicionalmente se llamaba ayuda técnica o producto de apoyo, que no es más que un sistema para poder regar las plantas. Entonces, ahí hay alguien que se le ha ocurrido ingeniosamente poder utilizar una botella de plástico normal y corriente, ponerle esa especie de asa de color verde, digamos así como si fuera el tapón de la botella, y con una mano, quien pueda utilizar al menos una mano, o si no, a lo mejor con algún otro tipo de ayuda técnica, pues poder regar la planta de tu casa, ¿no? Es, bueno, pues un ejemplo de algo natural en el contexto de uso, no digamos extraordinario. Me acuerdo que a mitad de los 90, en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, pues a mí me gustaba, y me sigue gustando, pero ya juego menos, jugar al tenis de mesa, y recuerdo ver ahí a las personas en silla de ruedas jugando al tenis de mesa, y entonces pues cuando se caía una pelota de ping-pong al suelo, pues alguien se inventó coger como una raqueta de tenis más o menos, quitarle unas cuantas cuerdas, así como si fueran unas cintas, y sencillamente con esa raqueta de tenis en horizontal y con un palo, pues coger la raqueta y poder recoger las pelotas de tenis del suelo, ¿no? Lo que llamamos modernamente tecnologías de bajo coste. Eso es a lo que hablamos desde el punto de vista de natural en mi contexto de uso. A lo mejor en un proyecto de investigación multimillonario, pues se podría haber imaginado un brazo robótico, electrónico, que abriese la mano, cogiera la pelota de ping-pong, no la rompiese, la reconociese además, y lo que ustedes imaginen. Y puede ser interesante, pero a lo mejor es mucho más caro o no es natural en ese contexto de uso, ¿no? Entonces el contexto de uso condiciona la tecnología apropiada y no al revés. Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que tenemos una tecnología que se nos ocurre que la podemos usar para cualquier cosa y no para cualquier cosa tiene sentido utilizarla, ¿no? También es muy importante en los retos estos que tenemos que perduren y que puedan mantenerse. Aquí hago una crítica importante a las cuestiones del software, ¿no? Porque las tecnologías de la información y las comunicaciones, muchas cosas dependen de programas, de aplicaciones que van evolucionando o lo contrario, digamos, en el tiempo, ¿no? Entonces resulta que uno empieza a depender de determinada aplicación, de determinado software que tiene en su ordenador, en su teléfono o en donde sea, y resulta que cambia la versión y ya pues no se puede utilizar, ¿no? Entonces es un reto también enormemente deseado y un compromiso que debe ser asumido de forma necesaria, ¿no? Cuando antes comentaba Ignacio en la presentación del premio que nos dieron de Vodafone de innovación para el teléfono móvil táctil accesible, pues hace pues más o menos un par de años nos planteamos en un proyecto que financió el Inserso, que se llama Accemóvil, por resolver el problema de que el teléfono móvil táctil, alias smartphone, que no me gusta mucho a mí lo de smartphone porque smart significa listo, ¿no? Listillo, y a veces bromo un poco con eso porque bueno, pues como hemos dicho otras veces, si no es accesible, pues no es tan listo, ¿no? Así que, bueno, pues, pero en fin, es un nombre comercial. Y suena bien, pues decíamos, hay muchas personas con dificultades motóricas que no pueden manejar el teléfono móvil táctil o accesible, y si resulta que el mercado cada vez más está, digamos, invadido por teléfonos móviles táctiles accesibles, o los teléfonos por sí mismos ofrecen posibilidades o soluciones accesibles para que las maneje cualquiera, o tenemos otro motivo, digamos, de exclusión, ¿no? Entonces, cuando nosotros hicimos esta aplicación, un software y un hardware para que con un pulsador se pudiera utilizar entre Aspain, la asociación, digamos, de lesión medular, una pyme española que se llama ILEA y la universidad, pues lo hicimos con un sistema operativo, en este caso con Android, porque nos entendíamos que era el de menor coste posible, el que podía ser utilizado por un mayor número de fabricantes,
también hay otros fabricantes, por supuesto, y resulta que cuando ya lo tenemos funcionando y lo han utilizado no sé cuántas personas, pues cambia la versión del sistema operativo y ya no funciona porque no es compatible hacia atrás. Entonces ahora, bueno, pues tenemos que volver a desarrollar la aplicación para que sea compatible con el que vienen. Entonces estas dependencias pues hacen que mucha gente no pueda, digamos, utilizarlo, ¿no? Entonces ahí hay una demanda fuerte de que las soluciones pues perduren y puedan mantenerse, ¿no? Aunque es cierto que tenemos pues este contexto de lo que se llama obsolescencia programada, ¿no? Bueno, por cuestiones de mercado típicamente, pues que las tecnologías no duren como antes, cuando no siempre hay necesidad de que caduquen, pudieran seguir funcionando si eran útiles en algún momento y las necesidades no han cambiado. Luego también que sean suficientemente robustas. Me acuerdo que cuando empezamos a probar la idea esta del teléfono móvil táctil, pues recuerdo con APAM, una asociación también de Madrid que trabaja con personas con parálisis cerebral, pues la idea era que lo pudieran manejar así como a manotazos, ¿no? Le doy un manotazo a la pantalla y entonces pues es como ya si descolgara el teléfono o lo colgase, ¿no? Porque estas personas pues a lo mejor lo llevan aquí colgado y haciendo así pues pueden colgar y descolgar, porque no podían abrirlo de otra manera. Pues claro, si esta pantalla no es suficientemente robusta, pues esto no se puede hacer. Y ahí, claro, es complejo porque a veces robustez, coste, pues parece, digamos, como un dilema, pero tampoco necesariamente. Por supuesto, desde un enfoque del individuo que estén al alcance de cada uno, ¿no? Con tantos años que llevamos trabajando en el hogar digital accesible, pues a veces uno se encuentra, ¿no?, que a lo mejor viene una empresa instaladora, pues porque vamos a cambiar el pulsador o el interruptor de la cocina por uno un poco más moderno, y en cuanto uno se descuida le han puesto el interruptor a la altura inapropiada, ¿no? Como si todo el mundo en este planeta midiera más de 1,60 o caminase, digamos, de pie, entre comillas, ¿no? Entonces, pues el hecho de que estén las cosas al alcance son también un reto muy determinante, con lo cual quiero decir con esto que no solo es importante que la tecnología en sí misma pueda ser accesible, sino que su ubicación es igualmente determinante. Recuerdo también hace unos años ir a un edificio singular muy bonito, encontrarme ahí pues justamente a la entrada señalizadas las 3 o 4 plantas del edificio, estaba con dibujos o pictogramas, con diferentes colores, con un tamaño de letra bastante grande y además también estaba en braille, ¿no? Pero resulta que ese cartel tan estupendo estaba puesto como a 1,50 del suelo aproximadamente. Y entonces, claro, las personas ciegas o eran demasiado altas o seguramente solo podían leer en braille hasta la segunda planta, porque la tercera y la cuarta era imposible. Y claro, no esperábamos usar una escalera para poder saber dónde está. Me imagino que estas personas le preguntan al conserje porque de otra manera es imposible. Si demandamos autonomía personal, o sea que cada uno por sí mismo pueda, digamos, valerse y promover su vida independiente, pues es que la ubicación de los elementos es determinante, ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor uno va al cuarto de baño en un restaurante y entonces a lo mejor se encuentra, ¡ah, qué bien! También es, como se decía antiguamente, para minusválidos, ¿no? Y se encuentra el dibujito de la silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor también está lo de para hombres y para mujeres, a lo mejor el cartel está muy bonito, muy bien señalizado, pero no está a la altura a lo mejor de abrir y cerrar la puerta, y estando a lo mejor ahí ubicado, ahora estoy hablando de personas con limitaciones visuales, pues se puede saber fácilmente dónde está colocado, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta de esto, pero el hecho es que hay muchas barreras por este motivo, ¿no? Hay un ejemplo clásico que es el de los cajeros automáticos, por ejemplo, ¿no? El cajero automático de un banco, tecnologías de lo más tradicionales y muchas veces no están al alcance de todos, ¿no? Todavía cuando teníamos las cabinas telefónicas, que ya apenas las tenemos, pues pocas veces nos hemos encontrado cabinas, digamos, a 2 alturas. Y estos son ejemplos de tecnologías de la información y las comunicaciones tradicionales que muchas veces no han estado al alcance de cualquiera, ¿no? Por supuesto que estén hechas con calidad, y es que a veces da la impresión de que bueno, estas cosillas pues pueden ser como soluciones caseras, como chapucillas, adaptaciones para que así lo pueda utilizar esta minoría, ¿no? Pues no, el reto es que tengan la misma calidad que el resto, porque todas las personas tienen la misma calidad, ¿no? Y luego también que sean atractivas, ¿no? Mi abuela cumplió 100 años, usa una silla de ruedas,
pero la silla de ruedas que tiene muy atractiva no es, la verdad. Con todo mi respeto y cariño, es como una silla de ruedas de hospital, ¿no? Y digamos que es una silla como médica y ella no tiene ninguna enfermedad. Le gustaría tener una silla de ruedas atractiva como otras, ¿no? Cuando trabajamos, por ejemplo, en teleasistencia es muy interesante porque el colgante de la teleasistencia, el botón rojo, pues hay personas que no les importa llevarlo colgado y la seguridad que les da pulsarlo si en un momento determinado se caen en su casa, pero hay personas que no les gusta llevarlo colgado, porque estéticamente eso de llevar algo colgado, entonces, bueno, pues si también pueden llevarlo como un broche o como una pulsera o como un reloj, pues ese factor, digamos, estético es muy, muy importante, ¿no? Aquí voy a contar una anécdota que a veces repito en alguna clase, como aprovechando la presentación que se me hacía de Verano Azul. Pues Antonio Mercero, pues la última película que dirigió, que me gustó muchísimo, se llama ¿Y tú quién eres? Trata el tema del Alzheimer en su fase incipiente, ¿no? Entonces hay una escena que a mí me parece maravillosa, en la cual pues el protagonista, que está en una residencia, que tiene ya un Alzheimer, pues digamos incipiente, pues resulta que se escapa y entonces aparece a los 2 días, pues que le encuentran ahí en la calle tirado, abandonado y solo, ¿no? Y entonces la siguiente escena está entrando ahí en la residencia de nuevo y el profesional le está poniendo una pulsera de estas de teleasistencia, ¿no? Entonces le dice con mucho cariño y con toda, digamos, esa calidez, ¿no? Y calidad: mire, no se preocupe, que si usted se vuelve a perder no pasa nada, porque ya tiene esta pulsera en la muñeca y así está más seguro, que quien está más seguro realmente son los familiares o las personas de la residencia, ¿no? Porque esta persona ya pues tampoco percibe tanto eso. Y entonces el actor, un actor español que ya falleció, que es Vicente Alexandre, yo le recomiendo esa película, que pues mira la pulsera y dice así, con perdón: pero si esto es una mariconez. Y entonces, claro, está reflejando de esa forma, digamos, humorística, la percepción, digamos, estética y cultural de esa persona de, vamos a decir, 85 años al llevar una pulsera, ¿no? Entonces, las tecnologías de la información y las comunicaciones, electrónicas, etcétera, tienen una gran capacidad también de ser adaptadas. Lo voy a comentar un poco más adelante. Y eso es determinante. Bueno, ahondando un poco más en el tema, pues ahora voy a ir, digamos, comentando más ideas que para nosotros son retos, pero voy a empezar por lo que me parece más fundamental, y es el componente ético. El Instituto Europeo de Normalización en Telecomunicaciones, ETSI, en 2006, publica un documento muy interesante que está en Internet de forma gratuita sobre factores humanos y experiencia de usuario, y entonces dice que el componente ético en este enfoque de las tecnologías es que en la creación de las tecnologías, en su, digamos, luego distribución y también en su mantenimiento, digamos que como que la causa primera o la primera motivación sea contribuir al bienestar de cada persona que es usuario de esas tecnologías y en su propio entorno, ¿no? Entonces, claro, ahí incluyo en la diapositiva un par de reflexiones, y es que, aunque pueda ser muy interesante saber manejar esas tecnologías y aprenderlas y hacer talleres y divulgarlas entre todas las edades, etcétera, etcétera, digamos que el objetivo primero de emplear las tecnologías de la información y las comunicaciones no es necesariamente, en mi opinión, aprender su manejo o extender su despliegue, sino poder usarlas en provecho del individuo. Entonces, claro, decimos, claro que es muy interesante que haya banda ancha en todas las casas, pero no por el hecho de tener banda ancha en sí mismo, sino porque gracias a tener esa banda ancha, por ejemplo, esas comunicaciones de alta velocidad, pues pudiéramos tener videollamada en las casas a un coste, digamos, asequible, para que tengamos una comunicación audiovisual que pueda ser mucho más accesible para muchos individuos, por poner un ejemplo, ¿no? Que como consecuencia de esto aprendemos tecnologías que no son muy valiosas, pues claro que sí, ¿no? El otro día, en una ponencia, hablaba del último modelo de un superteléfono móvil táctil que ya te permite, cuando, digamos, uno está viendo el teléfono, que lo usa como libro electrónico, pues poder pasar las páginas con la mirada, ¿no? Uno mira a la parte inferior derecha del teléfono y entonces como que pasa las páginas con la mirada. Vamos, es muy fashion, ¿no? Es decir, y el teléfono ese cuesta muchos centenares de euros. Posiblemente no ha sido diseñado pensando en alguien que no pueda pasar las páginas de otra manera, pero a mí me interesa mucho esa posibilidad.
y aunque sea muy caro, pues mi deseo es que se lo copien unos a otros muchísimo, y al final hasta el último teléfono móvil que libre de 90 euros dentro de no sé cuánto tiempo, pues tenga esa tecnología para que para cualquiera esa facilidad exista, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde está un poco la visión. Cuando empezaba la ponencia decía tecnología, aprovechamiento práctico, ¿no?, del conocimiento científico. Tanto es así que desde ese punto de vista, si no hay un aprovechamiento práctico, pues esa tecnología no nos interesa o no la percibimos como tecnología, ¿no? Un enfoque ético también es digamos, el de una ética colectiva, que cuando se mira, digamos, en el provecho de la colectividad, desde ese punto de vista ético, pues encontramos un posible beneficio de hacer bien en cada individuo, pero al revés no sucede necesariamente, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, ponemos una rampa para poder entrar en un portal o en un escenario, pues es que, claro, de esa manera resolvemos el problema prácticamente a todo el mundo. Pero cuando ponemos unas escaleras y luego hay pues un elevador, pues como que tenemos una solución para uno y otra solución para otros. El enfoque colectivo cuesta menos y además redunda en más individuos, ¿no? Y el enfoque individual pues no siempre llega a la mayoría, ¿no? Accesible implica utilizable por la mayoría, no por la minoría. Y esto lo digo así porque la palabra accesible, según lo que es la definición técnica de ISO, de la Organización Internacional de Normalización, pues se refiere a usable o utilizable por la mayoría. Entonces, cuando una cosa es accesible, teóricamente significa que lo puede utilizar cualquiera. Lo que pasa es que, como muchas veces decimos accesible, porque esto ya es accesible para personas sordas o para personas ciegas o para personas con parálisis cerebral o para personas con discapacidad intelectual, pues entonces digamos que estamos haciendo énfasis en esa discriminación positiva de que esto es accesible por lo menos para este colectivo. Pero accesible significa para todos. De hecho, accesible para todos es como una redundancia, pero hay que utilizarla para dejarlo bastante claro, ¿no? Bueno, cuando decimos para todos, además, ya el enfoque es mucho más global, porque no estamos hablando necesariamente de discapacidad o de diversidad funcional, estamos hablando de las personas en general, con independencia de su edad, sexo, condición económica, etcétera, etcétera, ¿no? Si vive en el medio rural o en el medio urbano, si en un país rico o en un país empobrecido, etcétera, etcétera, ¿no? Se suele decir tradicionalmente que cuando haces las cosas accesibles es estupendo porque no solo es bueno para esa persona con unas necesidades que ya dije antes que es muy discutible que sean específicas, sino también para todo el mundo, ¿no? Pero a mí no me gusta, digamos, como tener que recurrir a ese argumento de hazlo accesible para las personas que no puedan caminar, porque de ese modo va a ser estupendo para cualquiera, ¿no? Como, ¿a quién molesta una rampa, no? No, ten en cuenta, digamos, a todo el mundo desde el principio, no porque tengas ese objetivo de que así le vaya a servir a otros, sino porque quieres que le sirva a otros y ese servir a otros incluye a este primero. Ya sé que esto suena un poco utópico, de hecho yo hace años, en vez de diseño para todos, decía diseño para casi todos, porque es verdad que las cuestiones económicas pues a veces dificultan, ¿no?, que haya una cosa que sirva para todo el mundo. Hay pocas cosas que sirven para todo el mundo, pero al menos, si no pueden servir para todo el mundo, que estén diseñadas para que puedan ser un poco adaptables o personalizables, para que puedan ser utilizadas por la mayoría, ¿no? Es verdad que las tecnologías de la información y las comunicaciones, el software, todo esto, te permiten más flexibilidad que otros ejemplos, digamos, de otras industrias. Bueno, el reto de llegar a todos, yo creo que se consigue, ahora sí que voy a decirlo, desde un enfoque universal, pero concreto. En esta imagen de abajo a la izquierda, pues esto es de un proyecto de cooperación al desarrollo o un programa que llevamos casi 5 años trabajando en la universidad en Nicaragua y en Guatemala. Esta es una niña que está en el medio rural, en una zona empobrecida, con alta desnutrición materno-infantil, detrás hay una escuela pública y detrás del todo, apenas se ve la imagen, porque tampoco hay una pretensión de que se vea, hay un pequeño mástil con una pequeña antena que nos permite que desde esa zona que está a 6 horas andando más o menos del centro de salud más cercano, pues pueda tener gracias a esa antena una comunicación de voz gratuita, un sistema alimentado con un panel solar, ¿no? Cuando digamos, hemos considerado esa diversidad, en este caso de contexto geográfico y socioeconómico,
pues introduces una tecnología que llamamos apropiada cuando verdaderamente tiene sentido que funcione en ese contexto y que digamos que puede servir a esos y a otros, ¿no? Y entonces se dan experiencias tan interesantes como que, pues como es un contexto, digamos, empobrecido, de muy bajos recursos económicos, donde hay muy alta, por ejemplo, desnutrición materno-infantil, pues nos planteamos, hay un problema, y es que sería muy positivo tener un buen control del peso de los niños, porque vamos, nosotros somos de Teleco, no somos agrónomos y no trabajamos en semillas, eso trabajan otros compañeros míos en la universidad, pero al menos nosotros desde esas tecnologías podemos adquirir la información, enviarla, ponerla en común y que eso pues sirva para algo, para alguien, ¿no? Entonces resulta que nos encontramos con que aquí no puedes poner una báscula de una farmacia de 600 euros, pero resulta que tenemos, pues, por ejemplo, el juego este de la Wii, que se llama el Wii Board, que sirve para jugar, pero también es una especie de peso, y esa especie de peso de unos 100 euros más o menos, pues con buena ingeniería se puede conectar con un teléfono móvil tampoco de los muy caros, y utilizando comunicaciones de radio, en este caso Bluetooth, pues podemos también usarlo para pesar a los niños y enviar la información y tener un mejor control de la desnutrición. Y eso lo podemos usar en este caso, una zona rural de la Nicaragua, digamos, profunda, y lo podemos utilizar en las casas aquí perfectamente. Y puede ser utilizado para muy diferentes cuestiones, siempre y cuando tengamos un enfoque de qué te aporta a ti esta cosa, sirve para algo tener esta información tuya. Cuando hacía la tesis doctoral por allá por los años 2000 en Teleencía en el hogar, trabajaba en el ámbito de los cuidados, digamos, en el domicilio, en el ámbito de la nefrología, pues sistemas de diálisis peritoneal para personas con insuficiencia renal, y sigue siendo muy importante pues el peso de las personas y el peso de los suministros médicos. Bueno, es digamos, un tema ya más técnico, pues para un seguimiento apropiado de esta terapia domiciliaria en la casa, ¿no? No necesitábamos básculas de 1.200 euros, se podían con menos costes, siempre que fueran hechas con buena ingeniería, ¿no? Cuando preparaba la ponencia, y antes alguien me comentaba, en tiempos de crisis, el tema del coste es una cuestión de coste apropiado según el contexto que tenemos, y digamos que las tecnologías hechas con ingenio pues tienen oportunidades de ingeniería para poder sobrepasar ciertas limitaciones que no siempre lo son. Ciertas comillas, porque hay cosas que tienen su coste y que también dependen de su madurez, ¿no? De su madurez tecnológica y del conocimiento. Quisiera decir también que otro enfoque, otro reto es que verdaderamente las tecnologías contribuyan a la participación individual y colectiva de las personas. Hay una frase que me gusta mucho debe ser diseñador, que se llama Giuseppe Pagano, que dice que diseñador es quien piensa en una forma tal como lo hace la colectividad, ¿no? O sea, el diseñador es el que cuando construye algo no lo construye solamente pensando en él, sino pensando de nuevo en ese enfoque colectivo al que me refería antes, ¿no? Entonces aquí otro reto creo que es seguirnos cuestionando hasta qué punto ciertas tecnologías promueven el aislamiento o promueven la interacción, ¿no? Con esto estoy haciendo un guiño al tema de las redes sociales, de la que también se habla pues desde hace ya unos años, y claro, las redes sociales pienso yo que deben ser catalizadoras de comunicación, si es que son accesibles, porque claro, yo no quiero tener una red social solamente para la comunidad de personas con Alzheimer. A mí lo que me gustaría es que cualquier red social pues tuviera facilidades para poder tener la información pues sonora, visual, con pictogramas, con lengua de signos, en lectura fácil o en el recurso que pueda permitir que cualquiera, digamos, se comunique. Porque el problema cuando las tecnologías, y por esto es un reto, no son accesibles para todos, pues el problema es que unos quedan dentro y otros quedan fuera. Esto se acerca mucho al concepto muy conocido de la brecha digital. La brecha digital no es tanto la cuestión de desigualdad de acceso a la tecnología, que tú tengas internet y yo no, sino que por esa desigualdad en el acceso a la tecnología tú te puedas comunicar con mucha gente y yo no pueda, o tú puedas encontrar trabajo y yo no lo tenga. Si la administración electrónica no es accesible, estamos trabajando con Aspain en un proyecto también
del plan Avanza de que la administración electrónica sea accesible, que el DNI electrónico lo sea, o los certificados digitales, o sea, que lo pueda manejar cualquiera, no siendo ni un experto ni una persona con todas sus capacidades al 100%, pues es que resulta que si no lo es, a lo mejor yo sí que puedo hacer la renta fácilmente, pero tú no puedes, y no es por una cuestión de conocimiento, sino no es más que una cuestión tan simple como que yo no puedo manejar el ratón y tú sí, y para hacer eso con esa página web o puedes utilizar el ratón o estás fuera, ¿no? Entonces, claro, las tecnologías de la información y las comunicaciones, como los idiomas, ¿no?, están, yo creo que llamados a la participación, a la comunicación. Y el problema es que cuando esas tecnologías se convierten en el medio único o fundamental para determinadas cuestiones, pues si no son accesibles, un colectivo importante pues queda fuera, ¿no? Y eso es un reto que es una asignatura pendiente, aunque se han mejorado bastantes cosas, ¿no? La accesibilidad web yo creo que es el ámbito de la accesibilidad más popular en este ámbito, pero bueno, hemos avanzado, pero tenemos que seguir avanzando todavía bastante. Hay una cuestión también importante, tampoco ya me quiero entretener mucho más, que si no uno se cansa con tantos conceptos, que es el tema de la adaptabilidad. Que las cosas sean adaptables es complejo, yo no digo que no lo es, pero también tenemos como reto que la tecnología pueda ser adaptada, digamos, más o menos fácilmente, ¿no? Si los productos son cerrados, pues es muy difícil, por no decir imposible, adaptar su uso a muchas personas. Me gustaría, yendo a otro ejemplo que sería el ordenador, pues que cuando yo enciendo el ordenador o cuando se arranca por primera vez, pues igual que me pregunta mi nombre para que la próxima vez me ponga bienvenido Miguel Ángel, pues ¿por qué no me podría hacer 3 o 4 preguntas sencillas y adaptarse fácilmente a mis gustos, capacidades, necesidades, expectativas? No es tan complicado, ¿no? Pues eso es un reto que está ahí. La demanda es que la adaptabilidad también sea fácil, o sea, que sea usable. Usable quiere decir utilizable de manera sencilla y con satisfacción para la persona que la maneja. De modo que si yo resulta que uso un ordenador por primera vez y por ejemplo, me dice, dime de estos 3 imágenes, ¿cuál ves mejor? Y entonces yo digo, pues la de la derecha. Pues entonces, digamos que adapta el tamaño de letra, colores, etcétera, etcétera, por poner un ejemplo del ámbito visual, a esas facilidades. Si tengo que ser una persona con cierto conocimiento ofimático para ir a la zona de panel de control, donde el ratón, elegir no sé qué opción y hacer el puntero mucho más grande, pues hombre, es adaptable, pero no fácilmente adaptable, ¿no? Y eso es una demanda, ¿no? Es verdad, como pongo en esa imagen en el centro de la diapositiva, que nunca debemos decir no puedo. Es decir, que digamos que esto es como un compromiso de las dos partes. La persona hacia sí puedo, sí puedo, sí puedo, cada vez más puedo, o sea, como una adaptación de uno y a la vez pues una adaptación del entorno, ¿no? Yo creo que, digamos que en ese camino han de encontrarse, pero es que hay muchas veces que por más que yo lo intente, como que no hay manera, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos un reto también la sociedad en cuanto a demandar estas cosas, ¿no? Cuando yo voy a comprarme un mando a distancia, pues a lo mejor digo, pues es que el mando a distancia esto es interoperabilidad, quiero que me pueda servir pues con cualquier dispositivo de mi casa, ¿no? Y este es un tema que no está resuelto, perdónme la expresión, ni harto vino, porque la multiplicación de mandos a distancia dentro de las casas es amplísima. Por rivalidades dentro de la industria, por cuestiones de que no hay estándares, por otros motivos, pues bueno, luego para la mesa redonda o el café, pero el hecho es que está ahí, ¿no? El teléfono móvil o los tablets, digamos más modernamente, parecen herramientas de consumo o creciente consumo que pueden permitirnos esos enfoques de interoperabilidad, pero no siempre sucede. Lo estamos viendo con las televisiones conectadas, Smart TV o como se llamen, ¿no? que tampoco son del todo compatibles entre ellas, que unas aplicaciones funcionan en una pero no funcionan en la otra. Y, en fin, yo no quiero ser dependiente de los caprichos de la industria, aunque sí que es verdad que en muchas, digamos, maneras es inevitable, ¿no?
Por tanto, no queremos, digamos, brechas, que es lo que quiere decir esa imagen de la derecha, entre unas tecnologías y otras tecnologías con un enfoque de exclusión. No esperamos que las casas, las escuelas, los hospitales, las empresas se conviertan en almacenes de tecnología isla, porque queremos que interoperen, y para eso es fundamental que esa tecnología como reto pues pueda manejarse de forma, digamos, sencilla. En el hogar digital accesible, en el proyecto Telpes del que hablaba antes, hemos conseguido que la teleasistencia, digamos, de una empresa propietaria, pero conforme a cierta normativa europea, sea capaz de hablarse con la domótica. De manera que cuando a una persona la llaman a través de la teleasistencia, pues resulta que se enciende la luz de una casa o sube bajo una persiana. Esto tiene sentido porque es una manera, digamos, alternativa de decir a la persona lo que está sucediendo que no puede a lo mejor oír. Pero lo hemos hecho con la tecnología que estaba en la casa, no con tecnología, digamos, especial. Y para eso hemos requerido cierta interoperatividad que no teníamos al principio. Es decir, pero eso es lo que buscamos de alguna manera, ¿no? También, ya para ir terminando, otro reto más es la cuestión de la seguridad. Aquí no me voy a detener porque me entretendría muchísimo tiempo, pero no quiero olvidar que la seguridad tiene que ser accesible y la accesibilidad tiene que ser segura. Que si resulta que para poder entrar en una página web hay que recordar contraseñas y cosas así, a lo mejor hay mucha gente que no puede recordarlas, ¿no? Y bueno, también estamos investigando soluciones alternativas de accesibilidad que conserven la seguridad, pero las dos ideas hay que tenerlas en paralelo. A lo mejor una persona sí que puede recordar unas imágenes, pero no unas letras o unos números, ¿no? Y eso es muy, muy importante, porque las tecnologías accesibles tienen que ser seguras y a la inversa. Y bueno, pues estrategias para el presente. Tiene gracia porque esta diapositiva abajo a la derecha, esta es una de las señoras con las que trabajé en el año 2000 y 2001, cuando poníamos la telemedicina en el hogar, en la zona del Hospital Severo Ochoa de Leganés, en Madrid, para que ya desde ese presente una persona pudiera ver a su médico por la tele, en este caso una persona con dificultad para salir de casa. Pues estrategias para el presente es que, además de tener los diseños centrados en las personas, la experiencia previa pues se comparta, ¿no? Se comparta entre las entidades públicas, privadas, los usuarios, las asociaciones, etcétera, etcétera. Porque si no se comparte, pues seguimos reinventando la rueda muchísimas veces, entre universidades, entre empresas, entre pymes, en fin, en los muy diferentes ámbitos. Y la experiencia nos muestra que cuando compartimos y colaboramos, pues los beneficios casi siempre son mayores, ¿no? Estrategia para el presente es el equilibrio coste-utilidad, o sea que en la selección de la tecnología tengamos en cuenta las posibilidades de que pueda llegar a más gente. Yo muchas veces digo, pues no elijas lo más caro ni lo más barato, a lo mejor lo intermedio, siempre y cuando que la funcionalidad sea la que tú quieres, ¿no? No dejándose llevar por una especie ahí como de capricho tecnológico, ¿no? Y también pues que el enfoque sea replicable, que es lo que he dicho un poco desde el principio. Y ya pues acercándome, digamos, a la conclusión, pues voy a remitirme a las palabras de Gandhi, de Mahatma Gandhi, que Mahatma significa alma grande, y Gandhi en su revolución tecnológica de la India, no sé si ustedes lo sabrán, pero a mí me encanta el símbolo de la rueca, como una tecnología que sirve para que cada uno con el algodón de allí se haga su propio, digamos, vestido y sea, digamos, autónomo e independiente, ¿no? Entonces, realmente, claro, se está pensando en una tecnología más orientada a las personas que a la obtención de beneficios, lo cual no quiere decir que gracias a que mucha gente pueda beneficiarse de ello, no sea un beneficio social y económico interesante desde el punto de vista de la industria, siempre necesaria para que pueda llegar a más gente, ¿no? Esto se hablaba o se conocía como uso de tecnologías a pequeña escala, pues como estas ideas que también hemos oído de pensar, digamos, globalmente, pero actuando localmente, ¿no? Y yo, pues con la imagen de abajo a la izquierda del diseño para todos, donde se incluye toda esta, digamos, diversidad, pues terminaría con una frase, con una petición de la sociedad, ¿no? Puesto que esto es un círculo social, que sería diseña para todos y que exista algo para mí o para ti. Pues muchas gracias. Pues enhorabuena, Miguel Ángel. Yo creo que ha sido una conferencia accesible, ¿eh? Sí. Yo creo que sí, porque lo he entendido yo más o menos bien casi todo. No, yo creo que lo ha explicado
Pues además ha hecho un esfuerzo de síntesis porque la ponencia evidentemente daba para mucho más y comprended con todo lo que hemos leído al principio de los proyectos que él ha emprendido, las facetas en las que ha trabajado, intentar condensar todo lo que él ha podido experimentar y conocer a partir de su trabajo y proyectarlo para los colectivos que se están beneficiando del trabajo que él y su equipo desarrollan en la Politécnica de Madrid. Por lo tanto, enhorabuena y muchísimas gracias porque a mí me ha encantado la exposición. Cuando él hablaba de la película de Antonio Mercero, yo debo aprovechar para decir que yo creo que no hay una película de Antonio Mercero que no sea buena. Son todas ideales. Y hay algunas que marcan, para toda la vida. Si alguien tiene la ocasión, hombre, yo creo que muchos lo habrán visto, pero si alguien no lo ha podido ver también, alguna vez se puede dar un paseo por La guerra de papá, que es una película asombrosa, fabulosa, que está basada en la novela de Delibes, El príncipe destronado. Y es de esas películas que hay que verlas cuando uno es un chaval. Y luego verla bastantes más veces a medida que uno va creciendo, porque no deja de gustarte jamás. Y me asustaba, todavía se me ponen los pelos de punta cuando Miguel Ángel hablaba de la tecnología. En la primera diapositiva, cuando se ve al crío, a la niña, ante la carretera, no lo sabe, no es consciente, pero está rodeada de tecnología. Y todavía recuerdo una película, muy al principio, prácticamente es la segunda escena, cuando el protagonista, que es un niño que se llama Lolo, y su hermano, pues entran al despacho, al despacho del padre, que no está claro, entran ahí a fisgar porque incluso la luz está mimetizada, es todo muy oscuro. Y buscando entre cajones se encuentran una pistola, una automática con un color negro y con una pinta de metal pesado horroroso, ¿no? Y juegan a apuntarse con ella, ¿no? En ese momento tragas saliva aunque no la tengas y piensas efectivamente que qué desconocimiento de lo que nos rodea como tecnología y todo lo que hay que avanzar todavía para saber utilizarla y para saber cómo la podemos poner a disposición de los demás. Esto entroncaba con la seguridad y con otro tipo de cosas, pero para que os fijéis que todo tiene relación. Luego, bueno, hacen como que le ha disparado, hace ¡pam! Y yo creo que es ahí donde le pinta con la mercromina por toda la cara y toda la bueno, no. Es una película que hay que recordar. Turno vuestro de preguntas, porque como siempre es agradable ver que uno se retrasa, pero por un motivo como este, por una ponencia tan atractiva. Turno de preguntas, si alguien es tan amable de romper el fuego, porque habrá 1000 cosas que se puedan preguntar. Adelante. O si no, lo rompo yo. Ahí, Yolanda. Que se nos oiga. Se habla sobre las personas con discapacidad. ¿Y para él qué quiere decir discapacidad? Pues lo mismo que para ti. ¿Me lo preguntas desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista, digamos, personal? Personal. Pues significa que cada uno tenemos las capacidades que tenemos en los diferentes, digamos, ámbitos o áreas, digamos, de desarrollo o de interacción, y significa que el mundo pues tiene que ser, digamos, disfrutable por cada uno en función de esas capacidades, ¿no? Yo sé que tradicionalmente la palabra discapacidad empieza por dis, que dis significa negativo, que significa no capacidad, y entonces digamos que en ciertos sectores no se ha querido utilizar esa palabra pues porque como que te fijases más en tu no capacidad que en tu capacidad, ¿no? Y es que yo no me fijo en tu no capacidad o en mi no capacidad, me fijo en mi capacidad. La cuestión es que si mi capacidad es diferente de la de esta otra persona, pues ya sea por mi capacidad o ya sea por la tuya, tenemos el mismo derecho a participar libremente de todo, ¿no? Así que bueno, pues es, si quieres, una característica más de la persona, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más por ahí? Yo sobre esto recordaba, bueno, es que hace poquitos días yo no pude ir, porque tenía un compromiso y no les pude. En el colegio de mis hijos se hizo una visita al, creo que no me equivoco, parece mentira que sea yo de aquí, el Centro de la Evolución que está en Atapuerca, en el propio edificio nuevo con el museo, tal. ¿Cómo se llama?
pero el que está en Atapuerca, ya me refiero a lo que está ahí en el pueblo, no aquí en Burgos capital, que hacen, bueno, tienen exposiciones, se hacen demostraciones y cosas, y es que joder, les explicaron el tratamiento de la lana de las ovejas. Simplemente cómo se obtenía la lana de las ovejas, evidentemente desde el primer paso del esquileo a hacer todo el resto de fases para escarmenar la lana, que ahora me entero yo de lo que es escarmenar la lana. Escarmenar, no lo voy a contar, cada uno lo puede buscar. Y una serie de fases que hay que hacer. Bueno, se quedaban alucinados los niños, que los míos son de edades parecidas a los niños que tiene Miguel Ángel, y que con edades ya muy tempranas dominan el ordenador, el móvil y todo lo que yo no dominaré jamás de una forma asombrosa. Y sin embargo se quedaron alucinados de cómo podía trabajar aquella gente hace miles de años la lana de las ovejas. ¿Qué relación tiene la tecnología con el momento histórico, con la capacidad de unos o de otros? Bueno, pues es simplemente adaptarse a la situación, intentar sacar lo mejor de las oportunidades que te ofrece el momento y que evidentemente redunden en tu beneficio y el del grupo que te rodea. Y yo decía, pero estos tíos cómo pueden haber quedado tan impactados del trabajo con lana. Bueno, allí llevaron ovillos de lana, unos teñidos, otros sin teñir. Digo, si esto para estos no tiene que suponer. ¿Les parece imposible poder trabajar la lana de esa forma? Yo creo que en un, digamos, enfoque de derecho, digamos, de las personas, lo que se plantea es, bueno, todos somos diferentes, pero todos defendemos o creemos tener las mismas oportunidades. Y si por cómo es cada uno o por cómo es el entorno, esas oportunidades no son equivalentes, pues hay algo que mejorar, y que lo que las tecnologías puedan mejorar, pues para eso están, ¿no? La definición, digamos, así más moderna de discapacidad en lo que sería la CIF, la Clasificación Internacional de la Funcionalidad de la Organización Mundial de la Salud, pues además de las cuestiones tradicionales de, digamos, limitaciones funcionales, pues también habla de restricciones en la participación. A mí me parece eso muy interesante, ¿no? Porque yo, por ejemplo, algunas veces en alguna clase le digo a una persona que lleva gafas, tú eres discapacitado, y no se da por aludido, ¿no? Y entonces, o tú eres una persona con discapacidad, como se dice, o tú tienes una diversidad funcional, y entonces a lo mejor le digo a Ignacio, por favor, quítate las gafas. Y entonces se quita las gafas y dice, pues yo no veo como tú. Pues no ves como tú y yo sí. O sea, somos diferentes. Entonces la cuestión es que, pues hay una acepción que me parece muy interesante de la tecnología, también, digamos, un poco más filosófica, que es como tecnología como catalizadora de capacidades, ¿no? Hay capacidades que son naturales en el ser humano, pues por ejemplo, poder hablar a esta distancia, y hay capacidades que no son naturales en el ser humano, como hablar a kilómetros de distancia. Entonces resulta que se inventa el teléfono, y no todo el mundo, pero ciertas personas que lo tienen y lo pueden manejar, pues pueden comunicarse a distancia, ¿no? Entonces la tecnología puede ser, en ese caso, habilitadora de capacidades. En algún caso, capacidades que no son innatas al ser humano, y en otro caso capacidades que sí lo son y que por cualquier razón, pues uno las tiene en un grado y otro las tiene, digamos, en otro grado, ¿no? Y la bondad de la tecnología es eso, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar a mitad de los 90 en el Hospital Clínico, en el servicio de neonatología, donde aprendí muchísimo en el ámbito de la discapacidad, en el ámbito de la infancia, pues claro, allí nacían los niños con 1 kilo, 1,5 kilos de muy bajo peso, con 800 gramos, 600 gramos, y decías, pues estos niños sin esta tecnología no habrían nacido. Pero con esta tecnología pues ahora pueden nacer, ¿no? Pues, pero resulta que además hay una cosa muy importante, y es que nacen, pero luego queremos que tengan una calidad de vida lo mejor posible, ¿no? Entonces es importante, es un reto, la tecnología en este caso como habilitadora de capacidades o rehabilitadora de capacidades, o como posibilitadora de no disminución, digamos, de capacidades, ¿no? En el ámbito ya sea sensorial, físico, en fin, las clásicas, ¿no?, que se suelen manejar, ¿no? Y yo creo que podemos todos un poco estar atentos a este potencial.
Yo es que te quiero preguntar, porque si no, no me quedo... Tú eres ingeniero. ¿Hay algún hecho que se pueda contar que a ti te haya llevado por este camino en tu vida profesional, es decir, de apoyo a la salud, a la intervención con colectivos de personas con discapacidad? ¿Ha habido algo concreto? ¿Es simplemente que la inercia te ha llevado por ahí? ¿No ha habido nada en especial? Es pura vocación. Conectando con Verano Azul, a veces lo comento que cuando tenía 9 años me hicieron una entrevista ahí rodando en Nerja y me preguntaban qué quería ser de mayor y decía, creo que ponía médico o ingeniero electrónico, ¿no? Y no sé, siempre sentí que podemos mejorar este mundo y cada uno lo mejora más o menos o lo intenta desde sus gustos y capacidades, y esa ha sido mi vocación. Lo cierto es que cuanto más he trabajado en este sector, tanto en la parte de salud como en la parte social, pues he ido aprendiendo cada vez más y me doy dando cuenta de tantas cosas, ¿no? Voy a poner un último ejemplo, ya sé que el tiempo pasa, pero un último ejemplo que me pareció el otro día muy interesante. Cuando inauguramos el Hogar Digital Accesible, pues hace 6 años ya pusimos estas tarjetas de radiofrecuencia que te acercas a la puerta y entonces el hogar se abre solo, ¿no? O la puerta, una puerta motorizada, tiene su coste, pero es una facilidad. Cualquiera puede entrar en ese hogar digital accesible que tenga la tarjeta siendo seguro, ¿no? Y vinieron a vernos por un tema de trabajar juntos en una cosa que hacemos de estimulación cognitiva, pues de la Asociación de Parkinson de Madrid. Y vino el ahora expresidente de Parkinson y entonces dijo, uy, me interesa muchísimo porque yo que tengo muchas dificultades para meter la llave en la cerradura, pues con esa tarjeta que lo paso así por delante, pues ya puedo abrir la puerta. Cuando instalamos eso, la empresa, una pequeña empresa española, había pensado en eso para no agujerearse los bolsillos del pantalón con las llaves. Pues estas personas nunca jamás habían tenido contacto con el mundo del Parkinson. Cuando estas personas de Parkinson vinieron al hogar, nos hicieron ver que esa tarjeta sirve para eso. Y cuando vi al expresidente hace 2 semanas, que ya tiene un deterioro mayor, mucho mayor del que tenía entonces, pues me di cuenta que todavía mucho más. Tanto es así, hablando de evolución de la tecnología, que le dije, mira, es que ya los móviles, con una cosa mucho más moderna que se llama NFC, para la colección de siglas, pues ya el propio móvil en sí mismo puede ser esa tarjeta que abre la puerta y tú lo llevas en el bolsillo, ¿no? Y eso es, yo creo, un poco también un reto, ¿no? El viendo expectativas y necesidades, utilizar lo que tenemos de la manera más adecuada posible o si no, intentar construirlo y luego contarlo a los demás. ¿Alguna cosilla por allí de vida en el fondo? Tenemos, pues perdón por el retraso, pero vamos, va a ser poquito lo que se va a notar. Allí al fondo. Yo quería informarme sobre el tema de comunicación para personas que tienen enfermedades neurodegenerativas, conozco un caso, y entonces está totalmente inmóvil este caso particular y quería saber si hay algún tipo de sistema de comunicación, pues tipo como el Hopkins que está aparentemente muy mal, pero se comunica. ¿Algo puede haber así accesible, o sea, económicamente accesible también? Hay múltiples. Lo primero es fijarse en las capacidades de la persona en la que estemos pensando. Si puede hablar, pues hay sistemas con reconocimiento de voz más o menos buenos, más o menos malos, que eso también depende un poco de cada producto. Si la persona no puede hablar y puede utilizar las manos, pues podemos utilizar sistemas, digamos, de texto, ¿no? En este caso, pues la persona escribe un texto en un teclado o algo así y entonces, pues a lo mejor comunicándose con otro hay esas conversiones texto-voz o a la inversa voz-texto. Si la persona no puede utilizar las manos para teclear o a lo mejor solamente puede pulsar un botón, pues hay sistemas de barrido en los que, digamos, ese texto pues pasa, ¿no? Es lo que hicimos nosotros para móvil en Accemóvil porque no existía y solo existía para ordenador, ¿no? Si resulta que la persona a lo mejor solo puede ya, digamos, manejar del cuello hacia arriba, pues hay sistemas utilizando la cámara para que, por ejemplo, uno apunta, digamos, lo que apunta con la nariz y con lo que apunta con la nariz, pues señala, digamos, a ese teclado flotante, por ejemplo, en un ordenador. Hay sistemas más complejos en los que solamente sería con la mirada. Y luego ya más complejo todavía, lo más, digamos, moderno es lo que se llama interacción cerebro-ordenador, o sea, directamente, vamos a decir, con el pensamiento, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, se ha probado bastante aquí en España en León, en el centro, en el CRE de León, de grandes dependientes, ¿no? Así que es que, digamos que yo he visto, entre comillas, casi de todo, utilizando también la musculatura de la cara, por ejemplo, ¿no? Por soplido,
hay muchísimas posibilidades. Entonces, lo importante es conocer las capacidades y recurrir, digamos, a la adaptación de su capacidad de comunicación para poder, digamos, convertir esa posibilidad de elegir, digamos, abriendo y cerrando los ojos, por ejemplo, ¿no? Como confirmar una opción a un lenguaje, digamos, comprensible, ya sea con textos, ya sea con dibujos o pictogramas u otros elementos. Es que esta pregunta, la respuesta es dime quién es, dime qué es lo que le pasa y vamos a ver qué es lo mejor posible, ¿no? No garantizando siempre al 100% que exista algo, pero yo creo que hay mucho más de lo que se conoce en ese sentido, ¿no? Bueno, son unas horas prudentes porque les vamos a comprometer a los compañeros y amigos que van a intervenir en la mesa posterior. Le vamos a agradecer muchísimo a Miguel Ángel que haya hecho el esfuerzo de venir de Madrid, que nos haya acompañado para esta primera ponencia, que es pues una garantía de que vamos a quedar muy a gusto después de 2 jornadas, dedicándonos a hablar de las nuevas tecnologías y la discapacidad. Debo recordar, como lo hizo el señor vicepresidente de Caja Círculo al principio, que estamos rodeados también aquí de tecnología, y hay que recordar que se está llevando a cabo la traducción de las intervenciones a través del sistema de estenotipia que facilita la asociación, el Centro Especial de Empleo MQD de Ransburg, y que se están retransmitiendo las jornadas a través de la propia página web de Caja Círculo. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos. Somos capaces de tomarnos 5 minutos y un poquitito antes de las 7 volvemos a entrar para que demos tiempo a los compañeros de la mesa a prepararse convenientemente. Venga, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.